Vamos a ir a la palabra de Dios. Seguimos en el libro del profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 45, en el verso 5, dice así, y leemos: la bendita, gloriosa, poderosa, santa y gloriosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Isaías capítulo 45, verso 5. Yo soy Dios y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, el Señor, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Tremenda la palabra del profeta Isaías que Dios le hizo oír. Señor, te damos gracias por poder estar junto con todos mis amados hermanos reunidos a través de estas redes, rogándote que nos falte la señal en este día para que tu palabra corra y sea glorificada. Recibimos tu bendición para poder transmitir la forma de las sanas palabras que de lo profundo de tu corazón salen para tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos con lo que el Señor nos venía hablando en el día de ayer, de la inmensidad de su amor, la importancia de tener la capacidad de poder sentirlo. Decíamos que el universo está lleno de su amor. No hay escasez de amor en toda su creación, pero sí hay escasez en nosotros, en poder sentirlo, en poder percibirlo, ese amor. Y qué importante es poder tener esta gloriosa experiencia por lo que trae, porque cuando uno puede sentir el amor de Dios para con uno, eso trae mucha felicidad, y felicidad es todo lo que necesitamos. Y es bueno saber que la felicidad verdadera y genuina y permanente y eterna no proviene del ser humano ni de las cosas materiales, sino que proviene de la fuente de nuestro Creador. Hay otro libro también que fue uno de los libros más vendidos a través de la historia. Si alguno no lo leyó, les recomiendo que lo lea. El progreso del peregrino. También escrito por John Bunyan, un cristiano que fue encarcelado justamente por predicar la palabra de Dios, y cuando le dieron la oportunidad de salir en libertad, le ordenaron que de ninguna manera hablara más lo que decía la Biblia. Y John Bunyan decía: si ustedes hoy me dejan en libertad, en 2 horas estoy predicando el Evangelio en la plaza. Y lo volvieron a meter preso, y así, en una cárcel húmeda, termina sus días, pero dejó el registro de lo que él escribió, el libro del proceso, el progreso del peregrino. En ese libro quedan en evidencia no la gloriosa y maravillosa conducta de un verdadero cristiano, sino que lo primero que se puede apreciar es la tremenda necesidad del peregrino de Dios atravesando, ¿no es cierto?, esta tierra hacia las puertas de la ciudad celestial. Lo que más se ve del libro en realidad, o lo que yo más pude percibir, fueron la debilidad de sus errores, la aflicción en el descubrimiento de sus errores cuando se desviaba del camino, pero también queda resaltada de una manera prominente la compasión de Dios. En todos los momentos que a él le pasó eso, que Dios lo socorrió, lo sacó del castillo de la duda, lo sacó del lodo cenagoso, lo sacó de desviarse del camino y lo libró de las artimañas del engaño que con astucia emplean y manejan el error para desviar al cristiano del verdadero camino. Lo que más se ve en ese libro son sus errores, sus debilidades, la compasión de Dios en su socorro y la voz de Dios indicando siempre, como decíamos ayer, el camino por el cual tenía que ir. Oirás a tus espaldas palabras que diga: este es el camino. Y Pablo nos decía, ¿no es cierto?, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, yo les muestro ese camino, el camino más excelente, el camino del amor. Así que decíamos
que el libro resalta las debilidades, los errores del peregrino, la compasión, la misericordia de Dios en su socorro, la voz de Dios que le indicaba siempre el camino por el cual él tenía que ir, pero algo que resalta también de una manera maravillosa es la fe del peregrino, la respuesta de fe del peregrino en todo su peregrinaje, en todas sus debilidades, en todos sus errores, en todas sus aflicciones. Su fe nunca dejó de brillar. Y no llegó a las puertas de la ciudad celestial porque era una gran persona, sino que llegó a las puertas de la ciudad celestial porque siempre estuvo adherido a su fe. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe es un don sobrenatural de Dios que hemos recibido. Hasta en eso su amor se ha manifestado. Y sabemos que dice la Escritura que no es de todos la fe. Ahí es donde ya el sufrimiento no tiene sentido en aquellos que no tienen fe, porque lo miran a Dios como un tirano, lo miran a Dios como que se desentiende de su creación, lo miran a Dios como que no le importa nada del sufrimiento de uno, pero el que responde con fe dice no. Algo tiene que estar sucediendo, algo tengo que entender, algo Dios está haciendo que yo no entiendo. Ahí es donde brilla la fe en medio del sufrimiento y este es el tema que nos ocupa. Fue una constante en el libro del proceso del peregrino, su sufrimiento y el consuelo de Dios. Se ve a lo largo de todo el libro. Y cuando hablamos de sufrimiento es muy importante entender la soberanía de Dios. Entender la soberanía de Dios nos da esperanza en las cosas más difíciles y menos claras de la obra de Dios en nuestras vidas. Es muy importante poder entender lo que significa la soberanía de Dios. ¿En qué lugar Él no está? ¿En qué hecho Él no aparece? Él dice, yo creo la luz y creo las tinieblas, yo creo la adversidad, yo soy el que hago todo. Hay cosas, lógicamente, que no las hace Él, que las hace el maligno con el objeto de robar, matar y destruir. Pero si lo hace es porque Él lo permite. Ni un gorrión cae a tierra si Dios no lo permite. Jesús dijo, aún vuestros cabellos están todos contados. Significa que cuando se me cae un cabello, anotan arriba -1. Hasta ahí llega la soberanía de Dios. Hasta en el conteo de los cabellos que están en nuestra cabeza. Por eso que es muy importante entender la soberanía de Dios. Cuando estamos pasando por momentos de sufrimiento, nos dará esperanza. Nos dará esperanzas en las cosas más difíciles y menos claras que nos suceden en la vida, que nos descolocan, que no las podemos entender siempre. ¿Y por qué? ¿Para qué esto que me está sucediendo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Entender la soberanía de Dios va a ayudar un montón porque ¿qué puede pasar que Él no mandó? Lo vimos en el libro de Lamentaciones. Y justamente el libro te dice de qué se trata el libro, Lamentaciones. El libro entero habla del sufrimiento. Y en el capítulo 3, verso 37 dice, ¿puede suceder algo que Dios no haya mandado? Imposible. Imposible. Él es el que permite todas las cosas con un objeto. Y lógicamente que si Él la permite con un objeto es bueno. Porque de Él no procede nada malo. El tema no es Él, el tema es la capacidad de nosotros de poder entender. Por eso decía que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dios nos entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero antes, si entristece, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Comprender la soberanía de Dios, comprender que toda la creación y la vida de un cristiano está impregnada, está llena del amor de Dios, nos va a dar esa felicidad que necesitamos para que la vida
cobre realmente sentido. Ahí es cuando la vida cobra sentido. Y ayer también decíamos que no se trata de poder sentir que Él nos ama porque todo nos va bien. No, sino sentir que Él nos ama en medio del sufrimiento. Y esto es un misterio. El sufrimiento en el plan de Dios es un misterio. Porque Dios es amor. Y el amor es sufrido. Significa que Dios también sufre. No es solamente usted el único que sufre. Dios también sufre. Por su creación, por la salvación del hombre, para que el hombre no pierda esta salvación que Él le regaló por los perdidos. Dios no echa al infierno a nadie. El hombre se va solo porque no quiere volver su corazón a Dios. En el huerto de Getsemaní muestra esta combinación del sufrimiento del amor. En el huerto de Getsemaní Jesús oraba con lágrimas a maneras de gota de sangre. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía la paliza que le iban a dar. Él sabía de la manera que lo iban a tratar. Él sabía que lo iban a crucificar, pero por sobre todas las cosas, Él sabía que Dios iba a cargar en Él el pecado de todos nosotros, no tenía la culpa. Ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando Dios cargara en Él todo el pecado de nosotros, Dios lo iba a abandonar. Así sucedió. De la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Significa que Dios lo abandonó y Jesús gritó diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cargó en Él el pecado de nosotros y Dios no tiene comunión con los pecadores. Todo esto Jesús lo sabía en la previa a su ejecución. Y en el huerto de Getsemaní le pidió a sus discípulos que estuvieran con Él en su momento de temor. Y fue tan tremendo su sufrimiento que en un momento dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Pero inmediatamente brilló su fe, porque dijo, no se haga conforme yo quiero, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que fuera ese sacrificio para que nosotros podamos alcanzar salvación. Así que no solamente vemos la manifestación del amor de Dios en la persona de Cristo y su sufrimiento, y la manifestación del amor de Dios en la persona de Dios y su sufrimiento, de entregar a la muerte a su Hijo inocente para que los culpables y los malos tengamos acceso hoy al reino de Dios. Bendito su amor, bendito su plan, bendito su sufrimiento, bendito su Hijo amado que es nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aun cuando venga cielo nuevo y tierra nueva, su gloria, su majestad permanecerá por los siglos de los siglos. Y nosotros estaremos con Él, reinando con Él y postrados siempre a sus pies, porque Él es el Señor de toda la tierra. Decíamos que es muy importante entender la soberanía de Dios en el sufrimiento dimos recién el ejemplo de Getsemaní, pero también podemos hablar del ejemplo de los israelitas. También en la previa a su partida de Egipto, Moisés le viene a contar a su pueblo que Dios lo iba a librar con mano poderosa y brazo extendido. Y todos se pusieron contentos, se pusieron felices porque había llegado el cumplimiento de la promesa. Dios iba a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero resulta que se hace un espacio de tiempo en donde Dios no interviene. Y aún más, Dios endurece el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo y le aumenten al doble las tareas y lo pongan bajo el látigo a todo el pueblo, situación que descolocó a todo el pueblo de Dios. ¿Cómo? No era que viniste para que Dios nos va a sacar con mano poderosa y brazo extendido, nos hacen hacer el doble de ladrillo, nos siguen azotando más. Y así su poder se vio dormido, hasta que Él, en su soberanía, cuando quiere, como quiere y donde quiere, actúa. Y cuando actúa, su poder es irresistible. Cuando actúa, su poder es soberano.
Sacó con mano poderosa y brazo extendido a Israel de Egipto, y aun cuando quedaron atrapados entre los montes y el mar Rojo, por su intervención abrió el mar Rojo, y por su intervención el pueblo de Israel cruzaron en seco, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y aún después también, durante el peregrinaje, que habla del peregrinaje nuestro también sobre la tierra, durante el peregrinaje, no mucho después, Dios permitió que quedaran sin agua y comenzaron todos a gritar: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para qué nos trajo para acá? Para matarnos a todos de sed. ¿Qué clase de Dios es que nos trae acá al desierto para que muramos de sed con nuestros hijos, con nuestras mujeres? Y todos conocemos la gloriosa intervención de Dios, que Dios les dio el agua que necesitaban. ¿Cuándo? Cuando quiso, como quiso y donde quiso. Cuando decide manifestar su poder, no hay quien lo resista. Y cuando lo manifiesta, ahí ha de quedar más en evidencia. ¿Qué dijimos? Miremos lo que hizo Dios. Dijimos que nos sacó para matarnos, nos sacó para destruirnos. ¿A dónde está Dios que me tiene que estar pasando todo esto? Pero resulta que ahora, cuando vemos que de la peña brotan abundantes aguas, ¿qué decimos ahora? ¿Por qué no seguimos opinando? ¿Por qué no seguimos diciendo, por qué no siguieron diciendo: Él está con nosotros, bendito sea su nombre, manifestó su misericordia, manifestó su amor? Seguramente Él nos sacó y nos introdujo al desierto donde no hay nada, para que aprendamos a depender de Él. Es uno también de los objetivos principales del sufrimiento, porque estamos hablando del sufrimiento en el plan de Dios. Y estamos tratando de entender por qué tenemos que sufrir, y lo estamos entendiendo. El Salmo 91, verso 15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en su angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Primero, la reacción de fe. Me invocará. Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, Señor. Extiende tu mano, mi Dios. Me invocará y yo le responderé. Y después añade: con él estaré yo en su angustia. No dice que la angustia la va a quitar, dice que va a estar con nosotros en la aflicción. Y en realidad no importa lo que nos pueda pasar. Lo que importa es que Dios esté con nosotros en cualquier cosa que nos pueda pasar. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es muy importante de entenderlo. El verso 5 dice: yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Qué tremendo para todos aquellos que no tienen conocimiento realmente de lo que Dios es y de esta palabra, que quiere tratar de hacerle entender a aquellos que todavía no lo conocen, para que tengan seguridad, para que tengan confianzas. Y luego sigue diciendo: para que se sepa por qué hace esto Dios. Y dice para qué también. Dice para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más Dios que yo, no hay ningún otro, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Bendito sea su nombre. ¿Qué significa? Que toda la aflicción que nosotros podemos llegar a pasar está totalmente controlada por la soberanía de Dios. De eso no hay duda. Todo tipo de sufrimiento está totalmente controlado por la soberanía de Dios. Ahora queda en nosotros responder con incredulidad: va, allá Dios, ¿por qué me tiene así? ¿Por qué tengo que estar así? O responder con fe: hazme entender, Señor, lo que me quieres enseñar por medio de todo esto, porque el sufrimiento en el plan de Dios
Va a ser mucho más glorioso lo que vamos a recibir eterno y aprender que los sufrimientos del tiempo presente. Es así. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tema no es el sufrimiento que Dios permita o cuánto nosotros podemos entenderlo, sino cuánto pueda brillar nuestra fe en medio del sufrimiento. Y si brilla nuestra fe en medio del sufrimiento, todo el mundo, como dice acá, desde donde se pone el sol, de donde sale hasta donde se pone, Dios va a ver, el mundo entero, va a ver que Dios está con nosotros. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar que se cumpla esa palabra que dice, gente de distintas lenguas tomarán del manto a un cristiano y le dirán, iremos con ustedes porque hemos visto que Dios está con ustedes. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que necesita este mundo en este tiempo. Esta pandemia tiene una causa y un propósito. La causa de la pandemia es que el hombre se alejó de Dios. El hombre es producto de la creación de Dios, es de Él, es de su propiedad. Y el propósito de esta pandemia es que los hombres se vuelvan a Dios. Pero entendamos que para que los hombres se vuelvan a Dios, la iglesia, nosotros que somos la voz de Dios, tenemos que funcionar a la perfección. Y todo este proceso que estamos pasando tiene ese objeto. Otro de los principales propósitos del sufrimiento es nuestro perfeccionamiento para el servicio. Por otro lado, también sabemos que entender todo esto en medio de la aflicción va a proporcionar un glorioso consuelo en aquellos que responden con fe. Y ayer habíamos dicho algo también que a mí me pasó hace unos días, que me puse a meditar y a tratar de entender esto, que no solamente aprendemos porque nos sentamos acá y escuchamos la palabra de Dios, sino que muchas veces aprendemos mucho más del trato de amor que Él tiene para con nosotros que por la simple lectura de la palabra de Dios. En realidad, el conocimiento pleno que Dios quiere que alcancemos tiene que ver con la suma de estas dos cosas que también veníamos hablando. La verdad y el amor. No puede estar ausente ninguna de las dos. La verdad tiene que ver con lo doctrinal, con el conocimiento, pero el amor tiene que ver con las obras que provoca. Y ¿cuántas veces hemos dicho cosas que a Dios no le agradan? ¿Cuántas veces nos hemos desviado del camino? Pero hoy nos miramos y Él nos dice, este es el camino. Métanse por este camino y nos introdujo en el camino de su amor. ¿Qué queda exaltada? ¿Nuestro error o la misericordia y la compasión de Él en nuestro error? Eso tenemos que verlo. Eso nos enseña. Porque Dios quiere que seamos con otros como Él es con nosotros. Ese amor que Dios manifestó para con nosotros, lo manifestó también el mismo amor Cristo en su naturaleza humana. Y lo hemos de manifestar nosotros también en nuestra naturaleza cristiana en este tiempo. Esa es la necesidad que apremia. Y el objeto justamente del sufrimiento también es poner a prueba lo que nosotros decimos creer. Ese también es uno de los principales objetos y que se lleva a cabo el perfeccionamiento. Es de que entendemos algo porque Dios nos habla, por medio de su palabra somos instruidos, pero no queda solamente ahí. En realidad hay una necesidad. Nosotros necesitamos que sea puesto a prueba lo que nosotros decimos haber creído. Esa es una de las razones principales del sufrimiento, que es poner a prueba lo que Dios nos enseñó. Job capítulo 23, verso 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y nosotros sabemos que el oro se prueba con fuego y el fuego tiene que ver con la prueba. Job lo sabía. Si Job lo sabía, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros? Si él sabía, yo también lo puedo saber. Si los de antaño sabían, nosotros también podemos saber.
¿Qué seguridad tenía? Que el resultado del sufrimiento iba a surgir su perfeccionamiento. Me probará y saldré como el oro. Qué glorioso conocimiento. Entendía la soberanía de Dios. Y entender la soberanía de Dios trae mucho consuelo en todas esas cosas que nos descolocan y parecerían que no tienen nada que ver con las promesas que Dios nos dio. Es más, parece que no se cumplieran, que fueran al revés, que Dios se olvidara de nosotros. Entender la soberanía de Dios nos va a llevar a no decir nunca eso. Los joyeros, cuando tienen distintas formas de probar un diamante falso al diamante verdadero. Esa es una de las particularidades del diablo y del engaño que él maneja. Tratar de hacer las cosas como las hace Dios y que luzcan todavía capaz que mejores que las que hace Dios. Por ejemplo, nosotros acá podríamos poner plantas de plástico que la hicieron los hombres. Y uno la mira en comparación con las plantas que hizo Dios y hasta te puede engañar porque pueden lucir más lindas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que lo que estás mirando y que parece más lindo está muerto. Sin embargo, la que creó Dios, que no luce tan linda como la de plástico, está viva. Necesita que le saquemos al sol, que le pongamos agua porque está viva. Esa es la diferencia. Y un joyero, decíamos, tiene diversas formas de probar la veracidad de un diamante y a una de esas pruebas le llaman la prueba del agua. Por ahí con la simple observación de los ojos no se distingue cuál es el verdadero del falso. Por eso llevan a cabo lo que se llama la prueba del agua. Sumergen a los diamantes en el agua. El genuino abajo del agua sigue brillando con todo su esplendor. Y el que es falso, sumergido en el agua, no brilla. Así es como queda diferenciado un diamante falso de un verdadero. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que le daba gracias por la fe no fingida que había en él. Así que la fe puede ser genuina o la fe puede ser fingida. ¿Cuántos hay en la iglesia? ¿Cuántos hay que fingen la fe? Dicen creer, dicen entender, pero en el momento de la prueba reniegan de Dios, blasfeman de Dios, se enojan con todos los hermanos, porque dicen, no vengo más porque Dios me abandonó. Sumergido esa fe verdadera y esa fe de imitación falsa, sumergida en el sufrimiento, ¿qué va a suceder? Sumergida en el sufrimiento, la fe genuina, la fe sincera, va a seguir brillando, sumergida en el sufrimiento. Pero la fe falsa se va a ver totalmente opacada y no va a brillar. Ese es otro de los objetivos también del sufrimiento del cristiano en el plan de Dios. El verdadero cristiano, o mejor dicho, la fe del verdadero cristiano sigue brillando, aunque esté sumergida en el sufrimiento. Abraham conocía las promesas de Dios. De más de 100 años Dios le dio un hijo, y sobre ese hijo pendían todas las promesas. Eso era todo lo teológico. Hasta que un día vino Dios y le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y lo que tenía que hacer iba en contra de las promesas, iba en contra de todo lo que Dios le había dicho, iba en contra de lo que cualquiera podía llegar a imaginarse. Oiga, una cosa es perder un hijo y otra cosa es tener que matarlo a un hijo. No es lo mismo. ¿Cuánto dolor la pérdida de un hijo? Pero cuánto más dolor si soy yo mismo el que tengo que matar a mi propio hijo. Y eso le dijo Dios a Abraham. Pero en medio de esa desazón, en medio de esa incertidumbre, nosotros seguimos mirando la historia y dice que Abraham tomó el asno, tomó la leña, preparó el fuego y agarró el cuchillo.
y fue en marcha a cumplir lo que Dios le había ordenado, sacrificar la vida de Isaac, porque estaba convencido que Dios, de todos modos, aunque si hubiese muerto, aunque lo matara, iba a cumplir sus promesas. En medio, sumergido en la desazón, en estar totalmente descolocado. ¿Cómo que tengo que matar a mi hijo? Todas las promesas están ahí. Nosotros también tenemos promesas. Plaga no tocará tu morada y estamos orando para que ninguna plaga toque nuestra morada, para que la bendición sea sobre la vida de los hermanos. Pero vemos que hay hermanos que han caído y se han contagiado. Algunos la están pasando bien, otros la están pasando mal. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde se fue? ¿Está durmiendo? ¿Hay que despertarlo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Su soberanía ha permitido, ese es el derecho de su soberanía, es el derecho del alfarero sobre el barro. El alfarero sobre el barro hace lo que quiere con la masa, la rompe, la forma, hace un vaso, una copa, hace lo que quiere. Esa es la soberanía de Dios. Abraham entendía la soberanía de Dios y sumergido en sufrimiento, su fe siguió brillando. Porque le dijo a sus siervos, nosotros iremos con mi hijo al monte, adoraremos y volveremos. Cuando él sabía que Dios le había dicho que lo tenía que matar, estaba convencido, su fe estaba brillando en medio de esas cosas raras. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de Dios es? Pero sumergida la fe de Abraham en ese tremendo sufrimiento que tenía que ver con la matanza de su hijo, su fe, aún así, siguió brillando. Por algo le llaman a Abraham el padre de la fe y por algo dice que Abraham nos dejó ejemplos y huellas de pisadas para que nosotros sigamos las huellas de las pisadas y dice de nuestro padre Abraham. Fue tan tremendo cómo brilló la fe de Abraham en su sufrimiento que Dios lo nombró el padre de la fe. Gloria a Dios. Eso sí que es obediencia extrema. Hoy se ve en muchos programas capacitación extrema, conocimiento extremo, pero acá se trata de obediencia a Dios extrema. Esto es obediencia extrema, no es simple obediencia. Este es el mejor ejemplo de la obediencia más extrema, lograda por la preciosísima fe que puesta a prueba manifestó ser genuina y manifestó brillar en medio de la aflicción. Les leo el último pasaje, mis amados hermanos, que tiene que ver con el apóstol Pablo y con otro de los propósitos que tiene el sufrimiento en la vida del cristiano, que es labrar la humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y la soberbia es una cualidad de nuestra naturaleza humana que Dios tiene que destruir. Y la humildad es una virtud de la vida divina que Dios tiene que construir. ¿Cómo destruye la soberbia? ¿Cómo construye la humildad? Se lo leo. Un ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué tremendo! El gran apóstol Pablo, la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado, fueron añadidos por algo que Dios permitió. Dios permitió un mensajero de Satanás que lo bofetee. No sé qué problema tendría en su carne, pero se ve que tenía algún problema de orden crónico, permanente, porque estaba conviviendo con ese problema que él tenía en su cuerpo. Algunos dicen que tenía sus ojos como podridos, otros dicen que, bueno, no sabemos, no dice la Escritura, pero acá sí dice que le fue permitido a un mensajero de Satanás, un enviado de Satanás, que lo abofetee, o sea, que lo esté tratando mal en cuanto a su cuerpo físico. Y clamó al Señor, él sabía
Sabía que lo que le estaba pasando venía de la mano del maligno. Sabía que era un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando y que lo estaba garroteando y que lo estaba afligiendo con alguna enfermedad o con algo. Él sabía. 3 veces rogó al Señor que quite esa porquería de él. Y el Señor, ¿qué le contestó? Le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y esto para qué sucedió? Para que la grandeza y la manera en que Dios lo usaba no permitieran que él se hiciera orgulloso, sino que él permitió a ese mensajero de Satanás con el objeto de destruir su soberbia, porque ¿qué lugar podía tener para la soberbia? Y construir la humildad. Este proceso a veces se suele ver en gente que no tiene fe, pero que es tremendamente efectivo. Nosotros sabemos que los deportistas de primera línea, es impresionante el dinero que ganan, la fama que acumulan y la soberbia con la cual son embestidos por causa de todo eso. Y hay quienes le ha sucedido en la vida que una enfermedad ha truncado su carrera deportiva y que en algún momento nunca manifestaron creer en Dios, pero en algún momento dijeron y manifestaron estar contento por la situación que le pasó, porque le ayudó a poder ver con claridad. Yo pensaba que andaba volando por los aires, pero ahora me doy cuenta que soy un ser humano, que todo el dinero no puede librarme de cosas que puedan pasar. Chao la soberbia, y comienza a labrarse una expresión de humildad en alguien que no cree en Dios. ¿Cuánto más en usted, en mí? ¿Cuánto más en un cristiano que creemos en Dios? El sufrimiento permitido por Dios destruirá siempre cualquier manifestación de arrogancia en nosotros y estará edificando la virtud de la humildad en nuestras vidas. Dios no viene a buscar dones, viene a buscar fruto. Dios quiere que estemos llenos de fruto. No que le estemos diciendo, por mi mano Dios hizo muchos milagros. Él viene a buscar sus frutos. Y los frutos es amor, gozo, paz, paciencia, humildad, mansedumbre. Ese es el secreto de la vida de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Te doy muchas gracias al Señor y a vos porque estás permitiéndome llegar a tu hogar y transmitir esta palabra que yo sé que va a correr y va a ser glorificada. Recuerden, el próximo domingo, ¿me repetís la fecha, por favor? Domingo 25, comienza la campaña de evangelización virtual. Tienen ahí en las propagandas salieron todas las redes. El canal de YouTube es Dedo de Dios es Este, ustedes lo conocen. Nuestro Facebook es Pablo Antonio Florián. Y el resto de las aplicaciones es PR Pablo Florián, ya sea Spotify, iTunes, ¿qué otra hay? Instagram, sí, todas esas van a entrar por PR Pablo Florián. Hacemos una breve oración. Padre amado y bendito Dios, te doy gracias por lo que me has permitido compartir con mis amados hermanos. Tu palabra corra y sea glorificada en el entendimiento que puede producir en todos los que oyen, en el gozo, en el consuelo que puede producir en todos los que oyen hoy tu palabra, mi Dios. Gracia, misericordia y paz nos sean multiplicadas porque la necesitamos, mi Dios. Bendito sea tu pueblo, bendito sea su entrar, bendito su salir, bendita su familia, bendita su economía, bendito nuestro pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengan buena semana. Dios te bendiga mucho.